Bueno, buenas tardes, saludos. Semana número 9 para la parte de mantenimiento, un décimo año, que venía del 13 al 17 de julio de este año 2020. Las preguntas eran preguntas un poco de investigación que tienen que ver con toda la materia y todo lo que tienen que investigar. Ahora bien, vamos a analizar pregunta por pregunta. Dice la pregunta número 1: el dispositivo de la imagen adjunta tiene como función el evitar sobrecalentamiento de la PC, así como reducir la temperatura de algunos componentes electrónicos de la computadora y otros electrodomésticos. El enunciado anterior corresponde a, como pueden ver, es un dispositivo metálico de aluminio eh, con diferentes simetrías que lo que busca es evitar el sobrecalentamiento, como dice ahí. Las opciones que le damos eran fuente de poder, procesador, memoria RAM y disipador de calor. Si aplicamos un poco la lógica, nos vamos a dar cuenta de que el disipador de calor es el elemento que se encuentra en la imagen detallada. Muchos elementos, como algunos vehículos, algunos servidores, algunos computadores, algunos televisores antiguos, contaban con un dispositivo como el que se ve en la imagen, para evitar que el sobrecalentamiento es una especie de enfriamiento que nos permitía que todo el calentamiento se vaya a este dispositivo, evitando que se dañe por altas temperaturas. No era fuente de poder, porque la fuente de poder es la que me convierte de la energía alterna a la energía continua de 110, 220 a 12 voltios. Entonces no es la fuente. Procesador, ¿no? El procesador es el cerebro de la computadora, no es el procesador tampoco. Y la memoria RAM es la memoria de acceso aleatorio que funciona solo cuando el equipo está encendido y ayuda como a acomodar la información con el procesador. Entonces la respuesta correcta es disipador, que aquí ya hicimos un juego de descartes. Número 2 dice la pregunta, en este caso 5. ¿Cuál dispositivo se puede conectar a la tarjeta de expansión que se muestra en la ilustración? Como pueden ver, es una tarjeta con sus diferentes dispositivos dentro de ella, que tiene un par de luces y un componente que yo creo que se nos hace familiar a todos para darle internet. Ya con eso tengo un indicio importante, ya que aquí tengo que analizar muy bien la imagen. Este tipo de imágenes vienen en el examen de peritaje. ¿Para qué son esas luces? Para el envío y para la recepción de la información. Entonces, si ya les dije que es una tarjeta de internet, ¿a cuál asocio o a cuál respuesta asocio? ¿Tiene que ver con un escáner? No. ¿Tiene que ver con un teclado? Tampoco. ¿Tiene que ver con una impresora? No. ¿Qué es un módem? Un modulador, un dispositivo que envía y recibe información para poder conectarse a internet. Entonces, la respuesta correcta es una tarjeta módem, la cual te va a permitir conectar a internet y recibir la información a un equipo de cómputo común. La siguiente, muy parecida. Ven ustedes que la imagen tiene una similitud muy parecida a la anterior imagen, nada más que esta tiene una antena. Esta antena lo que me permite es un tipo de conexión inalámbrica, ¿ok? A tener una salvedad acá, yo puedo tener una conexión alámbrica y una inalámbrica. ¿Cuál es la alámbrica? La alámbrica es la que va directamente por cable. La inalámbrica es la que utiliza fuentes u ondas, llámese Wi-Fi, llámese Bluetooth, llámese Li-Fi, que es la que viene a sustituir el Wi-Fi, infrarrojo en su momento, que es a través de ondas expansivas que no se pueden apreciar por un ojo humano. Entonces, a partir de esos enunciados ya podemos decir que el dispositivo es un dispositivo que se encuentra en la categoría de inalámbrico. Entonces, alámbrico, ¿cuál es? El cableado, el que va a ir directamente conectado a la computadora o al dispositivo. El paralelo. El paralelo se utilizaba antes del USB y funcionaba mucho a nivel de impresoras. El serie era muy similar al paralelo, ya que permitía nada más el envío o recepción de la información, que ya casi no se ve, y por ende sabemos que es el inalámbrico. Ahora bien, la pregunta número 7. La pregunta 7 nos decía, perdón, acá porque es algo que no tenía que tocar.
La número 7 nos hablaba de qué tipo de conector son los que se presentan de color amarillo. ¿Ok? Vean ustedes, tienen forma de una L en diferentes posiciones, como si fuera un juego de Tetris, que me permite conectar un dispositivo en especial. Y la pregunta nos decía, ¿qué tipo de conector es? Un ID, un SATA, un SCSI, un SAS. Veanle ustedes que si tienen analítica y ven en cada una de las imágenes dice SATA 1114, SATA 1115, SATA 1110, SATA 11, SATA 1112, 1113. Vea que aquí tenemos 6 puertos tipo SATA que nos permiten conectar discos duros. Esta computadora podríamos llegar a la conclusión que es una computadora para un gamer, ya que tiene muchos conectores para conectar muchos discos duros, para un DJ, para un servidor, en fin, alguien que necesita mucha almacenamiento de información. Entonces, la respuesta correcta era SATA. ¿Por qué no es IDE? IDE es el viejito, el que era un montón de agujas, por así decirlo, y que se encuentra acá en esta parte como de color verde tierno, que ya está desfasado, ya está obsoleto, ya no se encuentra en el mercado, por lo tanto no es una opción. Sin embargo, se coloca siempre en los exámenes de bachillerato de especialidades técnicas de informática empresarial. El SCSI era uno bastante viejo que había por ahí que servía para conectar a los servidores antiguos, que ya hoy por hoy tampoco se utiliza. Y el SAS que me lo inventé porque no existe. El SAS no está dentro de ninguna lista de puertos, ya que lo coloqué para llegar a las 4 posibles opciones, en este caso, de esta pregunta. La número 8, yo creo que les acabo de dar la respuesta, que era el de color verde tierno que se encontraba ahí. Vean que tenemos dos que son exactamente iguales y uno un poco más pequeño. Entonces, la pregunta es qué tipo de conector es el que se encuentra acá. Como pueden visualizar, el de color azul y el de color negro son exactamente iguales. Este otro que está de primero se aprecia un poco más pequeño. Que eso lo que me permitía conectar era el floppy o el disquete. Estos dos eran para discos duros también, que la tecnología obsoleta que mencionaba hace un ratito era la tecnología IDE. SAS lo inventé, SATA ya lo explicamos y SCSI también. Entonces la respuesta correcta para esta opción es un conector tipo IDE. Siguiente pregunta, la número 9 nos dice, ¿qué tipo de socket o zócalo se representa en la imagen anterior? Aquí no los puse muchas opciones para que no se complicaran mucho, ya que es un tipo de conector que va hacia el procesador. Ahora bien, ¿cuál es la clave acá? Si es LGA o si es SIF. Existen otros tipos como el PGA, está por ahí el VGA, el LGA y el SIF. Son como 4 que han existido y se han mantenido en el mercado. Actualmente, la versión más tradicional que tenemos es este que estamos viendo acá en la imagen, que es el conector LGA. Ese LGA funcionaba con conectores directamente en el socket. Se ve que vienen pequeñas fibras de cobre y oro que se encuentran formando como una L en inversa y una L de forma normal. Esos son el tipo de guía cuando usted compra una AMD o compra un Intel. El SIF, el PGA y el BGA con B ya están obsoletos. Esos eran con patitas. El procesador venía con un montón de patitas. Usted tenía que tratar de conectarlo, pero en varias ocasiones se quebraban y ya se dañaba el procesador. Entonces, para evitar ese tipo de situación, nos inventaron o nos crearon el LGA. El LGA ya viene con guía, viene por contacto y el procesador prácticamente se coloca solo. Es cuestión de empatar los contactos en las formas de esas L para que el procesador pueda funcionar. Y ahí prácticamente un poco de pasta térmica y ajustar la palanca que se encuentra por ahí. Entonces, la respuesta correcta para este caso es LGA. Los invito a que averigüen sobre el SIF, sobre el PGA y sobre el BGA para que se den cuenta cuáles son las similitudes, que patitas, que una guía con una palanca grande que venía a nivel de las tarjetas madres, que
prácticamente eran las principales diferencias. La pregunta número 10, y aquí era un poco de apreciación, de acuerdo a lo que estaban en las imágenes, era comparar. Vean que yo les he solicitado a ustedes relacionar lo que está en la imagen versus lo que tiene que ver con cada uno de los puertos o buses, en este caso, que se encontraban por ahí. Entonces, si lo aplico viendo el número, dice que el número uno es un dispositivo que se utiliza para darle energía a un disco duro o a una disquera. Ya está un poco desfasado, sin embargo, todavía se utiliza para darle también la energía a la fuente de poder. O bien, dependiendo de la cantidad de pines, que pueden ser dos o cuatro, es el que nos va a dar la Tierra, nos va a dar la energía y los electrones necesarios para que nuestra tarjeta pueda funcionar. Entonces, este mole, de ahí la respuesta, es el que corresponde a la número uno. Dice el número 2, y yo creo que ya lo vimos atrás, el conector tipo SATA por la forma de L que se puede apreciar en la imagen, tanto energía como datos. Por eso es que son dos. Y a partir de lo que respondieron anteriormente, nos dimos cuenta de que el número 3 era el IDE. ¿Y cuál nos queda? El USB o la vía universal de expansión como la última opción. Básicamente tenía que quedar de esta forma para poder responder a las preguntas que estaban aquí. Ya vamos prácticamente cerrando, nos quedan tres preguntas. La número 11 dice, ya con detenimiento la siguiente información, conjunto de líneas conductoras de hardware utilizadas para la transmisión de datos entre componentes de un sistema. Y ya lo mencioné atrás también. El cable MIDI, ¿para qué es? Eso es para música. Eso sirve para sintetizadoras, teclados y demás. Y todo el tema musical. Ranura es el componente donde yo inserto o donde coloco alguna fuente de hardware, una tarjeta, que al final transmite sí información, pero es optativo. La tarjeta es como muy vaga la respuesta, es muy subjetivo. Una tarjeta de video transmite, sí, pero no es necesaria tampoco para ampliar mi máquina, ya que puede traer una tarjeta por defecto integrada a mi tarjeta madre, valga la redundancia. Y el bus, que es el que, esas líneas que ustedes ven en una tarjeta, son las que me van a permitir el transporte de la información en cualquier momento. Y la tarjeta tiene, ustedes pueden verla posterior, para poder hacer transporte de información. Entonces, el bus como tal es el que me va a permitir enviar y recibir información o conectar o conducir los diferentes tipos de hardware. Ranura y tarjeta son como optativos. Cable MIDI está fuera de contexto. La respuesta real es bus. Número 12. Pregunta de peritazgo. El objeto señalado de color rojo es un dispositivo que se utiliza todavía a nivel electrónico, muy convencional y muy utilizado en sus años para lo que era configuración de los discos duros como primario, master, ¿verdad? O configurado como slave o disco duro secundario. Este pequeño dispositivo que ven por ahí se tenía que colocar de una forma. Vean que él permite cortar o evitar que haya un pase de información al tipo master. Entonces, dependiendo de la configuración que llevara, él permitía pasar o evitar información. O sea, evitar o permitir la información X, Y, Z de determinado disco duro. Entonces, este dispositivo también se utiliza para el tema de regulación de voltaje, para evitar que pase o para pasar la corriente de un punto a otro. Y ese dispositivo que ven ahí es denominado el jumper. ¿Ok? Es un dispositivo muy utilizado en electrónica, como les decía, pero ya en computadora no se usa tanto. Ya ese tema viene más controlado por software, por si usted quiere configurar el disco duro como master o como slave. ¿Qué es el clúster? El clúster es un grupo, se utiliza mucho, por ejemplo, ahora el Ministerio de Salud lo usa. El clúster en el cantón tal es cuando hay un grupo o un cúmulo de determinado grupo de cosas. Por ejemplo, un clúster de personas con COVID-19 es un grupo, un determinado grupo de personas, un determinado grupo de servidores. En el tema de informática es
un lugar donde hay un montón de computadoras agrupadas entre sí. El transistor fue el dispositivo clave prácticamente en la segunda generación de computadoras que permitió abaratar el costo, evitando que se sobrecalentaran tanto. Que es un transistor, es un dispositivo chiquitito, con patitas que tienen los radios también y todos los electrodomésticos para evitar que se sobrecalienten mucho. Y el modulador, ya ahí viene siendo el módem que vimos en la imagen anterior, que está fuera de contexto también. Entonces, la respuesta correcta para esto es jumper. La última pregunta, para ir terminando, y era una cuestión de análisis, una cuestión de identificar los puertos que se encuentran en la imagen. Sin ver las respuestas, yo puedo saber que el puerto 1 es un PC2, el puerto 2 es un puerto paralelo, el 3 tengo un Firewire, tengo USB, tengo en el 4 el Ethernet y el USB. En los puertos 5, 6 y 7 tengo los puertos de entrada, salida, micrófono de audio y subwoofer que vemos por ahí. Entonces, vean la imagen, había 15 posibles puertos. El 14 era un puerto de video, el 13 era un puerto utilizado con ciertas configuraciones o teclados especiales, teclados numéricos, porque aquí tengo el verde y el morado. El verde era mouse y 15 era un puerto para teclado, pero al final estos compartían la configuración de decirles PS2 para que lo tengan en cuenta. El 12 es un puerto VGA. El 11 les decía hace un ratito, el Firewire como número 3. Y el 11 era, esos cuatro son el USB. Y acá ya les decía, el puerto de salida, el puerto de micrófono, el puerto de surround, el puerto de sintetización, el puerto MIDI, que se utilizaba, perdón, a nivel de música. Entonces, ¿qué me están preguntando en la imagen? ¿Y cuáles son el 1, el 11 y el 12? Yo creo que ya hay la respuesta. Dije que el 1 era PS2. Entonces voy a buscar la opción con el PS2. Ya que haría descartadas esta y la última. Estaría entre la A y la B. Entonces, el 11 dice que es un puerto USB. Entonces, PS2, USB. Ya esta quedaría descartada como la posible opción. PS2 USB y el número 2 se dice que era VGA. Efectivamente, termino de rectificar, es el puerto de video gráfico adaptado que se utiliza todavía un poco y ya viene siendo sustituido por el HDMI. Entonces, este tipo de ejercicios vienen mucho en Peritazgo. Vean que es analizar mucho, no hay que y enredarse, es cuestión de saber delimitar. Los invito a que investiguen, por ejemplo, qué es un puerto Firewall, ya casi no se usa, se utiliza mucho a nivel de consolas, qué es un puerto de audio y video, qué es un puerto de video, qué es un puerto de red, un puerto de Ethernet, cuál es aquí el color verde, para qué significa, el color negro, cuál es el puerto MIDI, el color les va a decir a ustedes las posibles dimensiones. Entonces, con este tema de los puertos, los invito a que investiguen porque a nivel de peritazgo vienen varias preguntas. Y el color, por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, puerto paralelo. Tienen que jugar mucho con el tema del color, la dimensión. Dan acá un puerto paralelo. Les puedo decir puerto serial. Parece mucho y tiene una similitud muy parecida, diría yo, al puerto, por ejemplo, eh, VGA. Nada más que vean acá la diferencia que este es macho. El VGA tradicional es un puerto hembra. ¿Ven? Es color verde azulado en algunos casos y en unos casos parece mucho un VGA. Para que tengan la consideración. Esto es un puerto serie, el puerto paralelo, es el puerto serial o serie, le decimos de esa forma. En fin, entonces, para que investiguen un poquito sobre puertos. Y la última pregunta era a ver qué les parecía esta dinámica. Entonces, les agradezco hayan resuelto esta guía de trabajo autónomo que era de la semana 9 del 13 al 17 de julio, para que si tienen alguna duda, me la hagan saber y con mucho gusto la podré estar respondiendo. Básicamente esa era la dinámica.
competente esta semana. Como pueden ver, llevo 15, 22 días de atrás esperando que ustedes resuelvan las dinámicas de contenidos. Muchísimas gracias y buenas tardes.